Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Hoy converso con el doctor Franklin Sarmiento Sánchez. Él es un abogado que se dedica a ejercer con prioridad o con preferencia en el derecho laboral, en el derecho del trabajo que nosotros comúnmente conocemos. Por cierto, en el país existen gravísimos problemas de discordia o de disonancia entre el empleador y el trabajador, pero para eso hay una ley. Muchos de los abogados que ejercen en este campo dicen que es nuestra muerte el código laboral, doctor. A grosso modo, ¿qué puede decir usted sobre este código que, entre comillas, según los empresarios, favorece a los trabajadores? Pero los trabajadores dicen que es suficiente para dar una cobertura de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por este medio. Bueno, decirles que el derecho del trabajo reviste una importancia fundamental, porque, por ejemplo, yo creo que muy pocos de nosotros algún rato vamos a estar sujetos a lo mejor a una legislación penal. Únicamente cuando cometamos algún delito, alguna contravención, nos van a juzgar en un juzgado de tránsito, en un juzgado penal, en un tribunal. Igualmente, a lo mejor algunos de nosotros estaremos sujetos a un juzgamiento por el tema de alimentos, por el tema de menores, ¿no es cierto? Pero sí, la mayoría de nosotros estamos en la posibilidad de que se nos aplique la ley laboral, porque la mayoría de la población que hoy vive en las diferentes sociedades del mundo entero, son personas que en últimos términos viven de su trabajo, Ujú, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Y prácticamente les van a aplicar un código laboral. Hay dos procesos en las sociedades que son muy interesantes, llamados de concentración y centralización de la riqueza, ¿no es cierto?, que hacen que la riqueza vaya concentrándose cada vez en pocas manos y la pobreza cada vez en cambio vaya ampliándose. ujú, Básicamente ese hecho hace que, por ejemplo, ciertas profesiones que antes había como sastres, ciertas profesiones que zapateros, especialmente artesanales, vayan desapareciendo porque hay una producción capitalista generalizada y eso vaya determinando que cada vez pues esos carpinteros, esos sastres, esas personas que artesanos que se dedicaban a producir ciertos productos vayan desapareciendo y se van convirtiendo en este caso en trabajadores proletarios, llámese obreros, llámese empleados, llámese servidores, que en últimos términos tienen para sobrevivir en este caso lo único, su fuente de trabajo. Entonces ellos van a tener que de una u otra manera vender sus servicios en un mercado laboral, ¿no? Claro, ahora se les llama de diferentes nombres, se les llama emprendedores, por ejemplo, ¿no? un Nosotros sofisma. tenemos ahora una cantidad de trabajadores que son de Uber, por ejemplo, Ujú, que no son considerados obreros, ¿no? Pero son dirigidos por un algoritmo, son dirigidos por una aplicación, pero cumplen una función que es vender su fuerza de trabajo de una manera diferente, no correcto. directamente a Ujú. un empleador, pero intermediado en este caso por una red social. Entonces, el derecho laboral reviste esa importancia fundamental porque el trabajo sigue siendo la principal forma, en este caso, de sobrevivencia en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, muchos empleadores buscan desconocer esas normas porque no quieren cancelar lo que efectivamente le puede corresponder a un trabajador dentro de una relación laboral. Así de simple, entonces, en otras palabras, los empleadores o los jefes, como usted quiera llamarlos, los que les contratan, quieren inobservar ciertos derechos que les cubren a los trabajadores. Entonces, el Código Laboral está justamente para regular y para garantizar los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores. Usted me decía que existen más, o sea, menos ricos, pero con más fortuna. O sea, cada vez se va achicando el número de ricos, 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 pero va creciendo el número de pobres, pobres, pobres. Esto hace entonces que haya que haya una confrontación más aguda entre el capital y el trabajo.
Bueno, en la práctica debería ser así, digamos, pero de alguna manera, pues justamente con estas nuevas terminologías, estas nuevas formas de organización del trabajo, se busca esconder justamente esa dicotomía, ¿no? Se busca esconder esa dicotomía a través de todo lo que ha significado, pues, estos emprendedurismos, de que ya no son obreros, sino son emprendedores Ujú, que emprenden ciertos proyectos, cuando en la práctica no es así, ¿no? En nuestro país es muy sencillo y fácil darse cuenta, ¿no? Tenemos un presidente que se perdonó más o menos 98 millones de dólares del SRI en un proceso de concentración de la riqueza. Y si nosotros vamos a ver las denuncias que ha habido en contra de lo que fue la bananera Novoa, la hacienda de Novoa y otro la, tipo de haciendas, pues la prácticamente lo que Clementina estaban ahí tratando de preferentemente, sí. incubar eran formas casi de semi-esclavitud o formas serviles en donde ya no les reconocían salarios a los obreros, sino les daban un pedazo de tierra, les endeudaban y prácticamente los trabajadores terminaban siendo permanentemente deudores de su empleador y trabajando de manera casi gratuita a cambio de ese pedazo de tierra y un poco de comida, ¿no? Entonces, esas son las formas que actualmente vienen dándose y claro, el tema es tratar en este caso de que no se oculte ese tipo de relación, ¿no? Y más bien del otro lado, tratar de ver que el trabajo es la parte fundamental y que un trabajador, en este caso, que gana un salario digno, un trabajador que gana los beneficios de ley, un trabajador que tiene vacaciones, es alguien que más bien aporta a la sociedad porque es el que consume. Es el que Ujú, consume. Uno de nuestros problemas en el país es que no tenemos un mercado interno. Si nosotros tuviéramos un mercado interno fuerte, con gente que pueda consumir, con gente que pueda construir, con gente que sea fuente de riqueza, pues las sociedades van mejorando, ¿no? Las sociedades van mejorando, pero cuando hay una pauperización de la gente, pues la gente no tiene con qué construir, no tiene con así. qué vivir, y los otros signos que comienzan a darse son estos signos de violencia, de delincuencia, de inseguridad. Vamos a entrar a ese tema, pero sí quisiera aclarar un poco más estas formas de explotación laboral. Como usted dice, le dan un trozo de terreno, entre comillas, le vende, le dan para las semillas, para los abonos, y de esta forma le dan incluso un ticket para que vaya a comprar en el supermercado de la propia empresa. Entonces hay una concentración increíblemente cruenta para el trabajador que podríamos decir, este sistema ha retrocedido o está tratando de emular lo que era en el Huasipungo la dependencia del campesino a la tierra. Por favor, doctor. Hay una sentencia que es ícono de la Corte Constitucional sobre el caso Furukawa. Ujú, En este caso, Furukawa, lo que se vio realmente eran que trabajadores que laboraban bajo el sistemas de servidumbre de la gleba, que prácticamente eran personas sometidas, en este caso, a la hacienda, en donde, como usted manifiesta, se les daba un pedazo de terreno, se les daba o se les pagaba no en dinero, sino se les pagaba en especies, comida, alimentos, a veces ropa o se les prestaba dinero y prácticamente les mantenían a ellos sin ningún tipo de derecho. Ellos ujú, algún momento hicieron una denuncia, los ministerios del trabajo de ese tiempo trataron de ocultar esa denuncia, sin embargo esto pues tuvo un efecto y un apoyo de otros sectores ya organizados de la sociedad, especialmente de trabajadores, y se pudo sacar eso, ¿no? Y ahora la pelea están justamente planteando estos trabajadores que la empresa Furukawa les pague lo que mandó a pagar en este caso la Corte Constitucional, ujú, los derechos de reparación. Pero más o menos esa es a donde quieren caminar. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que la mayoría de nuestros empresarios, en vez de tratar de mejorar los temas de productividad a través, en este caso, de la innovación, de la reorganización del trabajo, a través de la innovación tecnológica, científica, lo hacen a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? No hay ninguna intención, en este caso, de adicionar elementos que mejoren la producción, mejoren el producto o generen nuevos productos, ¿no? No hay una inversión, sino lo que buscan es únicamente la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hoy es muy normal, por ejemplo, lo que hemos estado viendo de las hormiguitas Chua como una institución muy
digamos, de solvencia como es LEMAG, pero a las hormiguitas chua les han tenido durante más de 10 15 años, ¿no es cierto? Y eso lo conocía claramente el Ministerio de Trabajo de hace Ajá, mucho sí, tiempo. sí, 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 sí. Les han tenido precarizadas, les han tenido tercerizadas, tercerizadas con sueldos totalmente bajos y sin relación de dependencia directo con la empresa, a pesar de que nuestra Constitución en el artículo 327 Sí, prohíbe la sí, tercerización sí, así es. Expresamente, laboral, por ajá, prohíbe y básicamente lo que plantea es que cuando una empresa, o sea, no puede, en este caso hay otros, si bien se eliminó la tercerización, se dejó vigente los servicios complementarios, ujú. no se puede contratar a través de servicios complementarios para las labores que tienen que ver con el objeto fundamental, en este caso de la empresa. Y la Tampoco por labor horas. fundamental, claro, la labor fundamental de la empresa en este caso es la limpieza, es la limpieza. Por poner un ejemplo, de pronto un consorcio o el propio Ministerio del Trabajo podría contratar limpieza a través de una empresa de servicio De complementario, tercerización, claro. porque su labor esencial no es la limpieza, pero en este caso del EMAC sí es la limpieza, ¿no? Entonces, son esas formas que vienen dándose, que tratan de burlar la ley y buscan una precarizar a los trabajadores, es decir, no darles estabilidad, no darles ninguna garantía, y al no darles ninguna garantía, pues en este caso pueden ser despedidos en cualquier momento. Y eso significa que el trabajador tampoco puede reclamar, porque si el trabajador reclama una hora extra, le van a despedir enseguida, Por o si reclama supuesto. que le paguen de un fin de semana. Ujú. Entonces, es un poco las condiciones que últimamente se vuelven a dar en el país y se van dando estas muestras. Y obviamente cuando quieren bajarse el código de trabajo es para que efectivamente pues ya rija la ley de la oferta y la demanda. Y sabemos Correcto. que cuando rige la ley de la oferta y la demanda, quien tiene la sartén por el mango es El el empleador. empresario, el Y él empleado, va a claro. imponer las condiciones que él quiera a sus trabajadores, que es lo que se busca hacer el día de hoy. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio, estudiamos la obra Huasipungo de Jorge Icaza, Por una supuesto. forma inhumana de explotación laboral. Y recuerdo también que estudiábamos la matanza de 1922 y que los cadáveres fueron arrojados al río Guayas, por eso es la obra justamente Cruce Es sobre el agua. sobre el Y agua. tenemos otra masacre de trabajadores, usted recordará en el ingenio Astra, que son aproximadamente 30 años. Esto demuestra entonces que los trabajadores, a más de ser explotados, tienen una forma vil de ser reprendidos, de ser, como diríamos, de ser coartada su libertad en el ejercicio del derecho hacia un mejor sueldo y mejores condiciones, Frank. Sí, yo creo que estamos viviendo en la actualidad justamente el retorno de ciertos sectores económicos del país que han tenido históricamente estas prácticas. Ujú, También cuando nosotros estudiábamos en la universidad, tanto en Derecho como en Sociología, uno de los periodos históricos interesantes de nuestra historia son los periodos oligárquicos, se dividían en uno y dos. Y estos periodos oligárquicos tenían como políticas fundamentales la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la sobreacumulación, la sobreexplotación en este caso de la tierra, la apertura o engrandecer la frontera agrícola y básicamente pues irse en contra de toda legislación. Y prácticamente lo que hoy en día está pasando es eso, ¿no? El presidente de la República se debe a uno de estos sectores, Novoa, que viene justamente desde el segundo boom económico, que fue el boom del banano. Novoa justamente creció todo su emporio a través de la exportación del banano y a través justamente de la política de hacienda, de tener trabajadores totalmente mal pagados, ¿no? Y lejos, por ejemplo, de generar mejores procesos de producción en nuestro país, lo que se ha hecho es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Entonces, vuelven a repetirse estas prácticas que tienen que ver básicamente con acumulación de riqueza, ¿no? El gobierno, y algún rato ya conversamos en este mismo espacio, el proyecto del gobierno, o más bien dicho, no hay proyecto del gobierno de país, ¿no? No hay política económica, no hay política de seguridad, no hay política de criminalidad, no hay política social, no hay política de educación, de salud. Lo que existe es la voluntad clara
de sobreacumulación y de beneficiarse del Estado, en este caso, a través de extraer todo lo que tiene el Estado de un lado y de otro lado también, por ejemplo, con el tema de la minería, pues concesionar todo en una asociación con ciertas empresas transnacionales, tanto canadienses, chinas, a través de concesionar todos nuestros suelos. Y dado que somos un país muy pequeño, pues en zonas incluso que son de recarga hídrica, zonas comunitarias, que están causando graves problemas ya y conmociones y que van a seguir Correcto. causando conmociones en el país. Bien, Franklin. Yo, frente al boom bananero que usted acaba de señalar, les recomendaría a nuestros radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de radio entre tintos y papeles, las plataformas sociales, que refresquen la obra de Jaime Galarza Zavala, la historia de un triste banano. Creo que ahí podemos ver el comportamiento de las clases oligárquicas en cuanto al manejo del capital. Pero estas fuerzas de capital no tienen ninguna consideración con los trabajadores. Son un número. Los trabajadores son un número para el resultado de las estadísticas y el recurso económico. Pero nosotros también, al sumar la parte de explotación laboral, tenemos la inseguridad jurídica, dificultades fiscales, en fin. Todo esto va ligado a este fenómeno laboral que estamos examinando. Me repite la última parte que no le comprendí, la pregunta exacta. Sí, digo que esta situación de explotación laboral que existe en el país crea dificultades fiscales, inseguridad, además de eso crece el desempleo, hay necesidades que no se cubren, salud, en fin. Esto está llevando entonces a un momento de castración, perdóneme, de inmovilización del pueblo ecuatoriano. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, al no haber una política de país, sino una política dirigida a favorecer a ciertos intereses, al favorecer a esos intereses muy particulares, se está matando a toda la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos una reserva monetaria internacional que creo que ya supera los 10.000 o 12 millones de dólares fuera del país. Entonces, ese dinero puede ser invertido en el país. Sacamos ese dinero y sirve como reserva. Es lo mismo que en mi casa estén muriéndose de hambre mis hijos, yo tenga en el banco mis cuantos miles de plata. No tiene sentido, no Ujú, tiene sentido. Lo que se necesita es reactivar la economía. Creo que nosotros somos uno de los países más bonitos del mundo, ¿no? Usted cuando va de viaje, cuando había como ir de viaje, ¿no? Cuando iba para la costa, veía esas plantaciones inmensas donde se da todo, viene acá a la sierra y encuentra las frutas, la manzana, las hortalizas, las legumbres, se va ujú, usted al oriente y encuentra ese ganado que es una belleza igualmente. Las frutas, entonces, no se está invirtiendo, por ejemplo, en el campo. ¿Qué política de inversión estos últimos gobiernos han tenido para el campo y mejorar la situación del campesino, que es el que nos alimenta? ¿Qué política han tenido para la gente para los pescadores? ¿Qué política han tenido para la gente que realmente nos da alimentos? Cuando toda la riqueza se está extrayendo del país, una se extrae a través, como digo, de mandar a la Reserva Internacional, otra se extrae con los altos intereses que cobran los bancos. Ayer justamente conversaba con un primo que venía de España y él me decía pues, que se compró una casita allá en España y a un interés del 2%, con un crédito hipotecario creo que casi más de 80.000 euros y al 2%. Aquí los intereses están sobre el 8, el 10, el 12, el 14%. Entonces, ujú. ¿y quién termina pagando los intereses? Es el trabajador. Pero si ese trabajador a veces no tiene ni trabajo, entonces ya no puede pagar. No tiene ni Estamos, para comer muchas de las estamos veces. estrangulando. Lo otro es la corrupción, ¿no? La corrupción es realmente cambiante, ¿no? Es Mm, cambiante porque la mayoría, y la corrupción ya no solamente es funcionarios, sino están metidos gentes de los GDOs, gente de estas bandas en contubernio con las propias autoridades, con el propio gobierno. Y claro, toda la riqueza vemos para dónde se va y realmente se está estrangulando a la sociedad, ¿no? Y en este gobierno de Novoa eso se ha multiplicado
exponencialmente por, yo qué sé, por 10 por 100 es una cosa increíble. Si nosotros vamos a un hospital no encontramos nada, Bien, vamos a una escuela pública botada, vamos a un ministerio, no funciona, a la justicia, entonces estamos en una situación bien compleja y claro, el trabajo es el centro porque el vamos allá. trabajo es lo que genera. Vamos allá. Justamente la muletilla de los sectores que manejan, que son los empleadores, en fin, que están ubicados en la superestructura del Estado, es la situación clarísima. Los trabajadores ganan mucho. El Ecuador es el país que más paga. Los emprendedores no vienen porque no hay seguridad jurídica. En fin, una serie de pretextos. Lo cierto es que en vez de golpear hacia la parte que realmente tiene problema, la clase trabajadora se convierte en un cuchimbo. Es decir, todos los golpes van allá porque según decir de las personas que ocupan su capital, entre comillas, para crear riqueza, los trabajadores tienen la culpa, que se paralizan, están politizados, son ociosos, en fin, por favor, su criterio, Frank. Totalmente en desacuerdo, ¿no? con lo que se viene diciendo. En este caso, mientras más trabajo se genere, mientras más derechos se reconozcan y se garantice una vida digna, el trabajador, dentro de la propia lógica del capitalismo, se vuelve un consumidor y se vuelve alguien que activa, en este caso, la propia sociedad, alguien que activa y permite consumir lo que se está produciendo. Entonces, es fundamental. Yo creo que nosotros hemos tenido ciertos periodos de ciertas bonanzas económicas, algún momento por los altos precios del petróleo, especialmente con el tema vinculado al petróleo, ¿no? Que creo que tanto en los años 70 como en los años 2005 en adelante, 2004 en adelante, los precios altos del petróleo que llegó a 100, a 120 dólares, por ejemplo, permitieron una redistribución de ese ingreso, ¿no? De ese ingreso Ujú. y permitieron un crecimiento pequeño de la sociedad, hubo más empleo, mejores salarios, y obviamente eso mejoró la colectividad en concreto, y también los empleadores mejoran, ¿no? Mejoran, porque si, por ejemplo, uno de los problemas, por ejemplo, aquí una empresa ícono, la llantera ERCO, uno de los problemas es buscar mercados para poner sus llantas. Pero si, por ejemplo, aquí en el propio país se genera un mercado interno donde la gente o pueden adquirir unos vehículos, se va a vender aquí mismo las llantas de la empresa, ¿no es Ujú. cierto? Y esos trabajadores van a tener para comprar las llantas. Acuérdense que sin un Bien, poco ir a pensar que esa es la solución, pero, por ejemplo, uno de los empresarios norteamericanos, Ford, que pionero en la industria de automóviles, decía que justamente la idea de él era producir los autos para que puedan comprar sus trabajadores, claro, para que puedan claro. cobrar. ¿Y Ujú. qué significaba eso? Que tenían que los trabajadores tener remuneraciones que puedan adquirir. Entonces, yo creo que esa es la lógica de una sociedad, pero de alguna manera la avaricia, que se ha generado esa cultura de la avaricia de los empresarios del sector de empleadores, hace que no quieran pagar, ¿no? Hacen que no quieran pagar lo que requiere un trabajador. Ahora, yo sí creo que también de otro lado es importante tener en cuenta que pueden haber empresas pequeñas, pymes, en donde Ujú. efectivamente a lo mejor no tienen los suficientes ingresos y es que son los que buscan generar justamente un mercado interno. Pero la Perfecto. solución no es bajar las remuneraciones a los trabajadores, la solución sería a ellos darles los incentivos tributarios, a ellos perdonarles en este caso los impuestos. ¿Por qué les perdonan a los grandes millonarios como los Novoa, como los Lazo, los Febres Cordero? ¿Por qué a ellos les perdonan y no a esos pequeños, pero con una política, no en este caso de corrupción como lo hacen, sino con una política real para que puedan ir surgiendo y a su vez puedan generar empleo? Porque en últimos términos, quienes justamente generan el empleo aquí son esos sectores, los Así es. sectores pequeños, las pymes, juntamente con el sector campesino, con el sector del campo, que es donde Bien. se genera el empleo en el país. Ahora, se dice que el código del trabajo de nosotros tiene prácticamente un siglo, entonces que está obsoleto, en fin, una serie de, de apostrofamientos que existen en contra del código laboral. Y asoma la palabra la flexibilización laboral. ¿Qué significa esto? A lo mejor retasear, retardar, disimular,
desviar en el sistema productivo para favorecer más al capital que hacer lo que decía usted de Ford, redistribuir de mejor forma la riqueza, doctor. Sí, bueno, el Código de Trabajo, si bien más o menos casi ya tiene unos 100 años, creo que 90 y pico, pero en este caso ha sido reformado por innumerables ocasiones, o sea, no es que Ujú, tampoco es el mismo código de hace los 90 años. Nosotros creemos sí que el código debe actualizarse, pero no en ir para atrás, ¿no? Porque de alguna manera lo que se ha ido consiguiendo a través del código de trabajo es ciertos mínimos que no podrían dejar de ganar los trabajadores. Por ejemplo, el código de trabajo plantea mínimo un trabajador no puede ganar menos del salario básico. Y así debería ser. Nuestro salario básico está en 482 y nuestra canasta básica está en $800. Entonces hay una diferencia de casi el doble. ujú. Quitar el salario básico del Código de Trabajo sería una locura. Imagínense que un empleador pueda pagarle 100, $200 o lo que convenga, entre comillas, con el trabajador. Pero esa es la Otro figura básico, del trabajo ocasional, del trabajo por horas, que tratan justamente de desvirtuar y claro. romper la dependencia laboral, doctor. Por supuesto, el tema del trabajo por horas que fue prohibido con el mandato constituyente número 8 y que fue consultado por el propio gobierno de Noboa, recibió la negativa del pueblo ecuatoriano y lógicamente es una sobreexplotación porque en este caso a usted le pagan la hora, pero no tiene ninguna posibilidad en este caso de estabilidad, no tiene ninguna posibilidad en algún No. momento de tener un crédito a través del IES porque normalmente no le afilian o le afilian ciertos tiempos que no le alcanza, no tiene la posibilidad de algún momento jubilarse, de desprotección por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Entonces es un trabajador totalmente precarizado, sin ningún tipo de derecho, significa la flexibilización al máximo. Ujú. Sin embargo, nosotros creemos que más bien todo lo contrario, el código de trabajo debería actualizarse, pero en esas nuevas formas de trabajo que vienen dándose. ¿Cuánta gente trabaja en el tema de Uber? El tema del teletrabajo debería ser mejor organizado. Recién, por ejemplo, hubo una actualización en este caso del derecho a desconexión. Por ejemplo, los empleadores le llaman a cada momento, le llaman cada fin de semana, a las noches, de 10, Ujú. 11 de la noche. Por lo menos se generó, por ejemplo, La una prohibición de reforma sobre el acoso. derecho a Ujú, desconexión que podría significar un acoso. Y ujú. eso está bien. Y por ahí iría, en este caso, la actualización del Código de Trabajo, pero no borrando los derechos que se conquistaron hace años y que son derechos que son mínimos, que no solamente están reconocidos en nuestro Código de Trabajo, sino en la misma Organización Internacional del Claro, en la Trabajo. Derecho, OIT. por ejemplo, Ujú. a los 15 días de vacaciones. Debería actualizarse y ponerse los 30 días como tienen los empleados públicos. Esa debería ser la actualización. Correcto. Pero aquí lo que se quiere es desaparecer, más bien retrocediendo en el tema de todo lo que significa derechos, ¿no? Lo que dice la Constitución de la República es que los derechos sociales no son regresivos, es decir, son inconstitucionales cuando se da marcha para atrás. Pero sin embargo, quieren reformar la Constitución, usted ya lo dijo, de alguna forma para la flexibilización laboral. Pero a pesar de que lograsen un éxito, entre comillas, sobre estos derechos, conculcar los derechos de los ciudadanos, tenemos el derecho a la resistencia, doctor. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y yo creo que ese es uno de los temas que toca analizar hoy en día, ¿no? Yo creo que toda democracia, e incluso las democracias liberales, capitalistas, digamos así, se basan en ciertos principios fundamentales, ¿no? Una, en este caso, la división de poderes, Ujú. el tema de la igualdad, de los derechos humanos, de la soberanía popular. Pero yo creo que todo eso está viniéndose a menos, ¿no? Realmente nos preocupa bastante el tema cómo cada vez el gobierno va cooptando, controlando los diferentes poderes del Estado, el sector judicial, fiscalía, Consejo Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría General del Estado, y básicamente los viene utilizando para su beneficio propio, ¿no? Ujú. Entonces eso llama bastante la atención y yo creo que la población debe comenzar a darse cuenta de lo que se está generando en el país, ¿no? Realmente es con mucha preocupación
todo lo que se viene haciendo. Ahora que estamos ya en un momento electoral, pues prácticamente vemos que aparentemente quiere ser Noboa el único candidato y ciertos aliados, y todo lo que signifique pensamiento divergente, pensamiento crítico, o no permitirle participar, o perseguirle, o en este caso judicializarle, ¿no? Entonces es muy preocupante en un sistema democrático que pase este tipo de cosas, ¿no? El tema de las alcaldías, Guayaquil, el mismo alcalde de Cuenca, cómo se maniobró a través del Consejo Electoral para dejarle fuera, a pesar que independientemente coincidamos o no con el alcalde, pero yo creo que pues la población tiene derecho a escoger. Y ese es uno de los principios, la participación popular y el Ujú. derecho a escoger sus gobernantes como mínimo, a pesar que nosotros sabemos que incluso en estas sociedades nos hacen escoger de uno y otro, que son los que tienen y dominan el poder económico para hacer sus gigantescas campañas electorales, pero ni siquiera se tiene en cuenta eso, ¿no? Porque ya el gobierno en algún momento participó con todo su andamiaje del Estado y con toda su cantidad de dinero, pero no le basta eso. Ahora él quiere únicamente decir quiénes pueden ser candidatos, Candidatos. quiénes pueden participar. ¿A quiénes puede dar la venia? Franklin Sarmiento Sánchez, doctor en jurisprudencia, especialista en derecho laboral, conversó con nosotros hoy en la tarde. Gracias, Franklin. Volveremos a ponernos en contacto en los próximos días. Muy gentil. Muchísimas gracias por la entrevista, un saludo, un abrazo. Gracias, muy gentil.